Bien, pues vamos ahora a tener el estudio de la palabra del Señor por medio del catecismo, el estudio de la ley, y ya con el estudio de hoy ya nos introducimos más en el contenido de lo que es el decálogo. Ya los estudios anteriores eran más bien todas las cuestiones relativas a la ley moral, ley ceremonial, civil, todas estas cuestiones que hemos estado mirando. Y también las reglas para estudiar con más provecho, todavía si cabe, estos mandamientos, ¿no? Y aplicarlos en nuestra vida. Y ahora pues vamos a ver las preguntas 100 y 101 de este catecismo mayor, 100 y 101. Y vamos a leer primeramente la pregunta número 100, que dice: ¿qué cosas especiales debemos considerar en los 10 mandamientos? Entonces está guiando con esta pregunta nuestra atención a qué es lo que nos tenemos que centrar, ¿no? A qué tenemos que poner el foco, a qué tenemos que centrarnos, ¿no? Y la respuesta: en los 10 mandamientos debemos considerar el prefacio, la sustancia de los mandamientos mismos y las varias razones anexas a algunos de ellos para darles más fuerza. Es decir, el prefacio es lo que vamos a estar considerando, el prefacio del decálogo, ¿no? Prefacio, introducción al decálogo. Pero después dice la sustancia de los mandamientos mismos. ¿Qué es esto de la sustancia de los mandamientos mismos? Es una expresión que lo mismo hoy en día no se usa, ¿no? Mucho. Sustancia, pues es, digamos, lo fundamental, lo básico. Antiguamente se usaba la palabra la médula, ¿no? La médula o la esencia, ¿no? Son todas palabras lo mismo para decir qué es lo básico, lo fundamental que tenemos que estar mirando de cada mandamiento. Y veremos entonces, siguiendo lo que hemos visto de las normas o de las reglas para interpretar la ley, para aplicarla, estas sustancias son dos cosas, ¿no? Los deberes que ordena, ¿no? Lo que ordena, y también, ¿no? Los pecados que prohíbe. Lo que ordena y lo que prohíbe. Esto es entonces lo que se ha de ver en cada mandamiento, y es así entonces a cada mandamiento, cada pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los deberes que se ordenan? ¿Cuáles son los pecados que se prohíben, ¿no? Entonces se va después yendo en detalle, ¿no? Cada vez. Y bien, pues entonces, además de eso están las varias razones, ¿no? Que se añade a cada uno de... no cada uno, no es en todos los mandamientos del decálogo, pero en algunos sí. Por ejemplo, es un ejemplo y vamos a entrar, pero pues honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen, ¿no? Sobre la tierra. Esto es una razón, ¿no? Que es una promesa en este caso. Bien, pues entonces esto es más o menos lo que al final va a ser la estructura, ¿no? de cada pregunta. Pero bueno, vamos ahora entonces a centrarnos sobre todo en esta tarde en lo que dice el prefacio o la introducción de los 10 mandamientos. Y bueno, pues esto lo podemos mirar entonces en Éxodo capítulo 20. Y ahí leemos: habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Vemos, no es esto ningún mandamiento, ¿verdad? Antes de pasar entonces a dar los mandamientos del decálogo, Dios nos da entonces esta declaración acerca de sí mismo. Entonces esto es la introducción al decálogo, da lo mismo. Y bien, pues entonces esta es lo que Dios pone delante de los mandamientos. Esto entonces nos ayuda a enfocar bien los mandamientos, a tener entonces la correcta visión de los mandamientos, a tener la correcta motivación en cuanto a la ley y los mandamientos de Dios. Hay muchas veces que se tienen prejuicios, ya sea de un lado ya sea de otro, en cuanto a los mandamientos de Dios, ¿no? Ya sea pues de aquellos que quieren guardar la ley, son celosos de la ley, ¿no? Pero entonces como que sea algo que uno tiene que hacer para conseguir el favor de Dios, ¿no?
y bueno, pues entonces estar descansando en lo que uno ha hecho, en su propia obediencia. Entonces son celosos de la ley, sí, pero digamos al precio de la gracia, ¿no? Y del Evangelio. Esto es algo que ocurre, ¿no? Ya ocurría en los tiempos de Jesús, ¿no? Con los fariseos y con los escribas, y es algo que también se puede dar siempre, porque esto es algo que siempre está en el corazón del hombre. Bueno, pues querer, digamos, plantar nuestra estado delante de Dios, ¿no? Nosotros mismos por medio de nuestras obras y de nuestros méritos, ¿no? Y de lo que nosotros hemos hecho, nosotros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esto podría ser el caso de muchos, pero también hay de otros que, bueno, pues que tienen el prejuicio contrario, de aquellos que no se insistan muchos en los mandamientos de Dios porque bueno, pues solamente quieren oír hablar pues del amor de Dios y de su misericordia y de su compasión y bien, por supuesto que sí, que está bien todo esto, pero que como que si te quedas entonces hablando, pensando, considerando, estudiando mucho la ley, pues entonces te cargas el Evangelio. ¿Y entonces qué hacen ellos? Pues entonces se cargan la ley, ¿no? Entre comillas, no quieren, pues entonces, hacer mucha atención a la ley. O que los creyentes no han de, pues, preocuparse mucho de la ley, solamente pues han de pues, centrarse sí, en el Evangelio y en Cristo, y todo lo demás, bueno, pues, como que viene por sí mismo. Y por supuesto que hemos de centrarnos en el Evangelio, centrarnos en Cristo, eso está por descontado. Nunca nos centraremos demasiado en Cristo, nunca nos vamos a centrar demasiado en el Evangelio, pero eso no quita que estemos honrando al Señor, honrando su ley, dando la atención a su ley, la atención que su ley se merece, porque es la ley del Señor, para tratar entonces de, con su ayuda y su gracia, intentar llevarla y ponerla en práctica en nuestra vida, en todo lo que esté en nuestra mano hacerlo. Y esto es digamos, el enfoque correcto que nos da Dios en estas palabras, ¿no? de la introducción del Decálogo en Éxodo 20, versículo 2. Primeramente empieza diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Éxodo 20 vino entonces después de la liberación de Egipto. La liberación de Egipto que tuvo lugar, pues aquí en el libro del Éxodo lo encontramos en el capítulo 14, en el capítulo 15, en el capítulo 20. Entonces, cuando Israel viene a Sinaí, Dios le da la ley. Después de la liberación, después de la salvación, de la redención, no antes. No se lo dio antes. Y bueno, vamos a ver si tú lo cumples, te voy a salvar. No hizo esto. Los salvó y después le dio su ley para que la guardaran. No es algo que ellos lo tuvieron que hacer y conseguir y ganar con sus esfuerzos o obras, sino que ha de ser entonces la respuesta a Dios por su salvación. Está diciendo entonces: te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Sabemos entonces la historia en la Biblia que que Israel descendió a Egipto ya en la época de los patriarcas, ¿no? Jacob y sus hijos, ¿no? Siguiendo a José. Todo esto lo leemos en el libro de Génesis, y estuvo allí 400 años. Al principio pues todo fue bien. Al principio todo fue bien porque el hijo de Jacob, José, llegó a ser el segundo después de Faraón, pero
libro de Éxodo, al final, pues, después de los siglos, se levantó un rey que no conocía a José. Y entonces, ¿qué ocurrió ahí? Que se volvió en contra de Israel y entonces buscó, pues, acabar con el pueblo. Acabar con el pueblo. ¿Cómo? ¿De qué manera? Acabando con el sexo masculino. Es curioso, ¿verdad? Es curioso que, al hilo también de todo lo que hemos estado viendo durante estas semanas, ¿no? No hace falta, pues, acabar con todo el sexo femenino. Al acabar con el sexo masculino, se acaban entonces con los cabezas del pueblo de Israel, ¿no? De cada hogar, y entonces, pues, el pueblo, sí o sí, queda completamente asimilado. Dicho entonces sea de paso, una razón más añadida en cuanto a la responsabilidad de cada cabeza de familia, creyente también en este caso, para evitar de esta manera que nuestras familias sean asimiladas, sean tragadas por el mundo. ¿Para qué lo querían hacer entonces estos los egipcios? Para quedarse, pues, entonces con todas las mujeres israelitas, ¿no? Y de esta manera, pues, el pueblo dejaba de ser. Y por eso lo hacían, ¿no? Tenía su lógica la cosa. En todo caso, vemos, se le llama casa de servidumbre. Casa de servidumbre. Casa de esclavitud. Egipto es llamado, vemos, casa. También al hilo de lo que hemos visto esta mañana, ¿no? Hemos estado hablando también de la iglesia como casa de Dios, familia, pero es que también en la Escritura se habla de las naciones como casa, o como familias, ¿no? Salmo 96, o familia de los pueblos, ¿no? Pero bueno, esto ya queda mucho más lejos de lo que nosotros hemos de ver ahora, ¿no? Solamente lo digo aquí de paso. Casa de servidumbre. Y el faraón, pues, buscó, pues, trató al pueblo con dureza y los agobió con trabajos, ¿no? No les daba, pues, ni paja, tenían que buscar entonces el rastrojo y seguía pidiendo la misma cantidad de ladrillo. Y el pueblo, dice, gemía bajo la mano de Faraón. El pueblo gimió al Señor. El pueblo, vemos, estaba trabajando de continuo. No conocía, pues, días de reposo como nosotros, no conocía tampoco fiestas ni vacaciones. Estaba completamente esclavizado, reducido completamente a la esclavitud. Y de esa manera, lo peor de todo, no podían tampoco servir a Dios. ¿Cómo se conducía Israel en Egipto? Según las normas de Egipto, según la costumbre de Egipto, no según la ley del Señor. Bien, pues entonces, en el libro de Éxodo, entonces, que leemos que Dios se apareció a Moisés en una zarza. Moisés, que había sido rescatado de entre los hijos de Israel, que sus padres lo habían puesto en una pequeña arca, ¿no? Es la misma palabra, de hecho, que encontramos del arca de Noé. La pequeña arca, y fue también sacado de las aguas. Y bien, pues acabó por la providencia del Señor en la casa, en el palacio de Faraón, ¿no? Fue adoptado como hijo por la hija de Faraón. Y vemos cómo en el capítulo 2 Moisés, pues, tuvo en el corazón de visitar a sus hermanos, de liberarlos, ¿no? Pero se adelantó él a los tiempos del Señor. Tenía eso en el corazón, correcto, pero tomó la iniciativa de liberarlos él por su cuenta
Lo hizo matando a un egipcio que maltrataba a un israelita. Bueno, pues vemos, ¿no? Tuvo que exiliarse, tuvo que huir precisamente a la zona de Sinaí. Allí pues formó familia, estuvo pues él, que era hijo de la hija de Faraón, pues estuvo como pastor de ganado, de ovejas, y eso era abominación para los egipcios. Y bien, pues el Señor le estuvo así también enseñando, ¿no? Y estuvo tratando con él, dándole pues también humildad, ¿no? Y de esa manera pues, llegó al capítulo 3, vemos en el capítulo 3 de Éxodo cómo pues Dios se aparece en este pasaje, ¿no? De la zarza ardiendo. Bien, pues entonces, volviendo a esta pregunta, la respuesta dice: el prefacio de los 10 mandamientos está contenido en estas palabras: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Entonces, aquí hace referencia entonces a este episodio, ¿no? De la aparición de Dios en el fuego, ¿no? En la zarza. Así Él se mostró a Moisés cuando Moisés le preguntó en el versículo 13: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Así ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Yo soy, me envió a vosotros. Entonces vemos, aquí Dios está revelando su nombre a Moisés. Antes, nos dice la Escritura, se había mostrado como el Shaddai. No sé ahora cuál es el texto que dice, ¿no? Pero no se había dado a conocer anteriormente al pueblo como Jehová. Y Jehová, por lo tanto, tiene también un significado. Y bien, pues entonces, lo que sigue diciendo aquí esta respuesta del catecismo, dice: en estas palabras del prefacio: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Dios manifiesta su soberanía como siendo Jehová, el eterno, inmutable y todopoderoso. El nombre Jehová, vemos, está revelando pues quién es Dios. Jehová. Hay que decir también un poco de paso, ¿no? Jehová, no Yahvé. No Yahvé. Se ha puesto pues corriente traducir el nombre como Yahvé desde el siglo XIX hasta aquí. No podemos tampoco entrar ahora muy en detalle, pero no es el correcto el nombre Yahvé. De hecho, no existe en ningún manuscrito el nombre en Yahvé. Esto es simplemente una reconstrucción, se puede decir, ¿no? Hipotético. Sin embargo, el nombre tal como está en el texto hebreo es Jehová, y el texto, la palabra Jehová también tiene un significado porque es un nombre compuesto, ¿no? en hebreo, como si tuviéramos que hacer una traducción, por así decirlo, sería: yo seré, soy, he sido. Es un verbo que tiene pues entonces las partículas tanto del futuro, del presente y del pasado. Y bueno, pues entonces esto es algo pues que nos puede sonar, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, nos leemos en Apocalipsis, ¿no? El que era, el que es, el que ha de venir, hablando de Jesucristo. Vemos ahí una relación con el nombre Jehová.
Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. También hablando de Jesucristo. Y todas estas cosas pues también entonces apuntan a la divinidad de Jesucristo, por otra parte. Entonces, bueno, el nombre Jehová es, ya digo, no creo que sea para nosotros opcional, ¿no? Que por lo que pasa es que es como todas las cosas, ¿no? Se pone de moda en círculos académicos y aunque no haya base, pues, bueno, todo eso comenzó pues por un Gesenius, uno que había hecho un erudito del hebreo, sí, que había hecho en el siglo XIX una gramática, y en su gramática pues él había dado como posibilidad el nombre de Yahvé, aunque él aceptaba a Jehová. Y bueno, pues después de él, pues todo el mundo, pues Yahvé, 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 y ahora pues prácticamente si tú dices Jehová se te ríen, ¿no? Pero no, realmente es el nombre Jehová, y no tampoco pueden tener nuestros problemas de que lo utilicen los testigos de Jehová, ¿no? He conocido también hermanos que no tienen problemas de utilizar la palabra Jehová porque de esa manera pues le van a decir que tú eres el testigo de Jehová, ¿no? Entonces prefieren cambiar el nombre a Señor, ¿no? Bueno, pues he conocido también a hermanos, ¿no? que tienen problemas en ese sentido, ¿no? Utilizar la palabra, incluso en el mundo reformado, el nombre Jehová como si fuera, pues no sé, algunos porque consideran que no es un nombre correcto, y otros, pues como si no sea, no voy a hacer una falta de respeto, ¿no? Pero que es mucho más respetuoso llamarle Señor. Bueno, en cuanto al nombre correcto o no correcto, ya lo hemos dicho, es el nombre tal como está en hebreo, y lo hemos de considerar así, por un lado, y en cuanto a respeto o no respeto, pues bueno, Dios se ha revelado con su nombre, Jehová, y creo que la mejor manera de mostrar respeto es estar usando ese nombre. Y esto parece ser más bien es la misma actitud, la misma respuesta, ¿no? O reacción que los judíos, ¿no? Que no tienen este nombre como impronunciable, ¿no? Pues bueno, eso es una tradición más que se añade a la palabra de Dios, y las tradiciones de los hombres no han de estar por encima de la palabra de Dios. Y si Dios se revela en su palabra como Jehová, pues nosotros lo vamos a estar usando en la medida de que convenga el nombre Jehová. No es el único nombre, por supuesto, del Señor, ¿no? También hay otros nombres, pero no hay que tratar de evitarlo, no hay que tratar de esquivarlo, porque, ya digo, tiene su significado, ¿no? El que fue, es, será. Entonces, la idea es que Él es el eterno. En las Biblias francesas, ¿no? El nombre Jehová no se translitera tal cual, sino lo traducen, el eterno. Entonces, es el significado del nombre Jehová. Y es como continúa aquí la respuesta. Dice, se revela como siendo el eterno, inmutable y todopoderoso. Nos da como referencia Isaías 44, versículo 6. Isaías 44, versículo 6. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. El eterno, el inmutable y el todopoderoso. Volviendo a Éxodo capítulo 3, en el versículo 14, en la respuesta de Dios dice, respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Vemos, yo soy el que siempre soy. Y después incluso dice, así dirás a los hijos de Israel, yo soy. Entonces Él está en un eterno presente.
En Él no hay, por lo tanto, paso de tiempo. Él es también, por lo tanto, como dice aquí en la respuesta, inmutable. Él es el eterno, Él es inmutable y Él es el todopoderoso que ha creado todas las cosas, pues por su palabra y por su infinito poder. Él no tiene pues esta existencia que la haya recibido de ningún otro ser. Ningún otro ser puede decir simplemente a secas, yo soy. Solamente Él es. Por eso continúa diciendo, teniendo su ser en sí y por sí mismo. Aquí la palabra es la aseidad de Dios. Es decir, que Dios tiene su ser de sí mismo. Él no lo ha recibido de ningún otro. Él es entonces el único, eterno e increado y todas las demás cosas provienen de Dios, que Dios las ha hecho. Y el texto que nos da aquí en esta frase es este mismo que hemos leído aquí en Éxodo 3:14. Yo soy el que soy, así dijo, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Él es el que único que existe por sí mismo. Todos los demás seres proceden de Él. Y Él, por lo tanto, es el quien ha creado todas las cosas. Todas las cosas existen porque Él les ha dado la vida. Y es lo que continúa diciendo, dando existencia a todas sus palabras y obras. Y nos da entonces aquí el texto primeramente en Éxodo, capítulo 6 y versículo 3. Aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Sí, vemos, esto es lo que yo decía antes, como El Shaddai. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Y también, por último, en Hechos, capítulo 17, versículos 24 y 28. Hechos 17. Versículos 24 y 28 es el discurso de Pablo en Atenas. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Él es, entonces vemos, el Señor del cielo y de la tierra, y Él hizo el mundo y todas las cosas que están en el mundo. Y el versículo también 28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como también algunos de vuestros poetas dijeron, porque también somos linaje suyo. Esto de que en Él vivimos, nos movemos y somos, no significa, por supuesto, de que la visión de la Biblia es el panteísmo, de que todas las cosas son Dios, etc. No es esto. Pero lo que nos está aquí diciendo es que todas las cosas, todos los seres reciben la vida de Dios y es Dios quien mantiene la vida a todos los seres por su providencia. Si Dios pues, se retirase, por así decirlo, todo se vendría abajo inmediatamente. Es Dios quien da la vida y es Dios quien la retira. Todas las cosas están en su mano. Él es el Todopoderoso. Y Él controla, por lo tanto, todas las vidas de toda la creación. Y, pues, como dice también Jesús en el Evangelio, ni un pajarillo cae a tierra en el campo sin la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. En Él, pues Él dice, en Él vivimos y nos movemos y somos. Y también, pues, a continuación sigue diciendo que este nombre es el del Dios del pacto, como antaño con Israel,
así con todo su pueblo. Y esto es también entonces una cosa a tener en cuenta. El nombre Jehová en el Antiguo Testamento, los judíos también tienen esta percepción y es correcta, ¿no? Es el nombre de Dios en pacto, en el pacto, ¿no? Es el nombre de Dios en el pacto. Es el nombre en el que Dios habla de sí y se presenta cuando está hablando en Israel acerca pues, de él como su pueblo en el pacto. Esto se ve claramente también, por ejemplo, en Génesis 1 y Génesis 2, lo hemos estado viendo. Génesis 1 está hablando, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este Dios es Elohim en hebreo. Entonces, este nombre, Elohim, pues está hablando de Dios en su soberanía, en su trascendencia, ¿no? Más, se puede decir, es más como el nuestro nombre, ¿no? Dios, ¿no? Que lo puede utilizar también indistintamente otros, ¿no? Es un nombre más común, que lo pueden también usar otros, tal vez, que no son del pueblo de Dios. Sin embargo, el nombre Jehová es un nombre, digamos, reservado para Dios en sus tratos con su pueblo. Y esa es sin duda también una de las razones por las que los hebreos, dicen que es impronunciable el nombre. ¿Para qué? Pues para que los no judíos no lo usen. Simplemente. Pero bueno, Él es el Dios del pacto. Y sabemos entonces, como hemos visto también esta mañana, que la Iglesia está en el pacto de Dios, ahora en el Nuevo Testamento, lo mismo que Israel en el tiempo del Antiguo Testamento. Es lo que aquí también pues, se sigue diciendo, que Él es el Dios del pacto, como antaño con Israel, así con todo su pueblo. Las citas que nos da es Génesis capítulo 3, 17 y versículo 7, el pasaje del pacto de Dios con Abraham, Génesis 17, 7, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y esto lo podemos mirar juntamente con Romanos capítulo 3 y versículo 29. Romanos 3, 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Sí, también Dios de los gentiles. Entonces, esta promesa de que Dios da, de que yo seré el Dios tuyo, esta es también nuestra promesa en el pacto. Es la misma promesa que nosotros tenemos en el pacto, como vemos también en 2 de Corintios, capítulo 6. Cuando dice, es el pasaje, no os juntéis con yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, qué comunión la luz con las tinieblas. Y después leemos en el versículo 16, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Y vemos esta palabra, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Génesis 17, 7. Para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Es la promesa del pacto que nosotros bien tenemos, los creyentes, esta misma promesa, este mismo pacto. Bien, pues Él es el Dios del pacto también para nosotros. No son dos distintos, las promesas de Dios no son solamente para Israel, es también para nosotros y, como hemos visto, para los nuestros. Y por último, pues vemos que como libertó a Israel de la esclavitud de Egipto, así nos libertará de nuestra servidumbre espiritual.
El pasaje que nos da aquí es Lucas capítulo 1, 74-75, es el... Bueno, Zacarías, ¿no? Se le conoce muchas veces como el cántico de Zacarías, pero no vemos que sea esto ningún cántico, ¿no? Que aquí él no se puso a cantar, sino a profetizar, versículo 67. Y en el 74-75, capítulo 1 de Lucas, 74-75, los versículos, que sin temor, librados de nuestros enemigos, los serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos los días de nuestra vida. Librados de nuestros enemigos. Y fijémonos, ¿no?, que aquí, si miramos el texto, dice que como libertó a Israel de la esclavitud del Egipto, así nos libertará. Nos libertará. Futuro. Y aquí Zacarías dice que hemos sido librados de nuestros enemigos para que los sirvamos en santidad y en justicia delante de Él todos los días de nuestra vida. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros, los creyentes, no hemos sido liberados espiritualmente, no hemos sido librados espiritualmente de nuestra esclavitud espiritual. Ciertamente que sí. Los creyentes hemos sido librados, ¿no? Los creyentes estábamos en esclavitud espiritual. Todo aquel que comete el pecado, esclavo del pecado es, y el Señor nos ha librado. Si elijo libertares, seréis verdaderamente salvos, ¿no? Conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Esto no significa, ¿no?, como muchas veces se usa esto, pues en programas de radio, de televisión, ¿no?, de periodistas que buscan la verdad, ¿no?, sobre tal o cual caso, y eso nos va a hacer libres. No, eso no es usar y citar bien la Escritura. Conocer la verdad es conocer a Cristo, es conocer a su palabra y que Él nos libere de nuestra esclavitud espiritual. Y los creyentes, gracias a Dios, somos libres de nuestra esclavitud espiritual. Ya no somos tampoco, estamos siervos ni esclavos del diablo, ¿no? Que si Faraón fue un amo cruel, el diablo es el más cruel de todos, porque él lo único que hace es ha venido para matar y para destruir. Él es engañador y asesino desde el principio. La redención es un hecho en esta vida, pero no está completa. El Señor nos salva, pero no nos salva a medias. El Señor, si nos salva aquí, es para hacer una obra de salvación completa. Nos libra del pecado, sí, pero no estamos completamente libres del pecado. Tenemos, sí, la oposición del mundo. Tenemos, sí, por supuesto, el enemigo, el último que tenemos como creyentes, que es la muerte. Y de estas cosas el Señor todavía no nos ha librado. Pero esto no significa que Dios esté, por así decirlo, permitidme la expresión, contento con esta salvación a medias. El Señor ha prometido una salvación plena y completa, lo cual significa librarnos también por completo de todos estos enemigos que es nuestro propio pecado, el mundo, el diablo, la muerte. Y esto pues lo tenemos todavía como algo futuro que estamos esperando, y es por eso que en Romanos capítulo 8 dice que somos salvos en esperanza. No significa que no ha habido ningún cambio en nuestra vida. Gracias a Dios lo ha habido. No significa que el Señor no nos haya salvado, sí nos ha salvado, pero nuestra salvación se ha de completar
con la venida del Señor Jesucristo, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Y no nos hemos de conformar con menos. Y bien, nos libertará de nuestra servidumbre espiritual cuando estemos en el cielo, por supuesto. Allí no habrá ningún lamento, ni ninguna tristeza, ninguna pena, pero tampoco habrá ningún pecado. El cielo es un lugar de santidad. En la vida eterna no habrá ningún pecado, ni de nosotros, ni de ningún otro. Y bien, pues entonces, si pensamos esto también nos ayudará a enfocar correctamente lo que nos queda de vida. El cielo que nos espera es un cielo de santidad. Entonces, ¿cómo hemos de vivir nosotros lo que nos queda de vida, habiendo sido rescatados por el Señor? Pues por medio de la obediencia. Y es lo que concluye diciendo aquí: por lo tanto, estamos obligados a tenerle como a nuestro único Dios y a guardar todos sus mandamientos. Los textos que se nos da es 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15 al 18. 1 de Pedro. Capítulo 1, del 15 al 18, sino como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre en aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Sed santos porque yo soy santo. Y por eso hemos de estar guardando la ley y los mandamientos del Señor, porque Él es santo, y esta ley moral nos habla de la santidad, de la bondad, de la justicia de Dios y de su santidad. Como Él es santo, así hemos nosotros también de vivir en santidad y por tanto en obediencia. Levítico capítulo 18, versículo 30 también, dos textos, lo podemos leer juntos. Primero, Levítico capítulo 18, versículo 30. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo, Jehová, vuestro Dios. Levítico 19, 37. Guardad pues todos mis estatutos, todas mis ordenanzas, y ponedlos por obra. Yo, Jehová, yo, Jehová, yo, Jehová, vuestro Dios. Yo, Jehová. Vemos. Jehová, el Dios en el pacto que nos ha rescatado de nuestra casa de servidumbre, es la razón por la cual hemos de guardar y poner por obra todos los mandamientos del Señor. No es una motivación, por lo tanto, basada en nosotros, basado en nuestro orgullo o para honrarnos a nosotros mismos. La razón es Dios y es para honrar al Señor. Has sido redimido por Cristo, entonces le has de dar la gloria. ¿Cómo? Viviendo vidas de santidad y de justicia, porque para eso el Señor te ha redimido, porque para eso es lo que vas a estar haciendo por toda la eternidad. Por lo tanto, es algo que has de hacer ya en este tiempo que tenemos de vida. Si uno no ha recibido la redención, no la puede recibir
por medio de sus obras. No puede recibirlo por medio de la obediencia. Uno no puede ser salvo pensando, mira, voy a arreglarme, voy a mejorar. Ahora que comienza el año voy a hacer una lista de 50 propósitos o más y los voy a cumplir. Y de esa manera el Señor pues me va a mirar mejor. No, el Señor, si es por nuestras obras, nos va a mirar como lo que somos. Completamente desprovistos de todo bien y merecedores completamente de la condenación, del infierno. Pero el Señor no ha provisto que sea la obediencia el medio y el camino de la salvación. Es la fe solamente del Señor Jesucristo. Si uno no es redimido por Cristo, la redención no viene por las obras de la ley. No viene por las obras de la ley, sino viene por la fe en Jesucristo. Y siendo redimido, entonces, vivir esta vida de santidad y de justicia, en obediencia al Señor. Pues que así sea, y que el Señor entonces bendiga su palabra en nuestras almas y que podamos vivir de esta manera para honrar al Señor que nos ha rescatado. Amén. Y ahora, hermanos, vamos a cantar el Salmo 46.